Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Todo empezó en Leganés. Desde que se rompió esa racha de 15 triunfos consecutivos, el Atlético de Madrid se ha convertido en un quiero y no puedo andante. Pero el problema es que ese quiero y no puedo parece haberse elevado del césped a los despachos. Y como os dije, personalmente estaba convencido de que Baena iba a llegar antes del Mundial, pero finalmente no se ha fichado a nadie y el problema es que se está pasando de que los nombres que suenen sean los de Baena, el Cuti Romero, Cardoso, a que lo último que está filtrando el club son los nombres de Robertson y Lucas Diñé. Son dos buenos laterales izquierdos, sobre todo el primero, pero que tienen 31 y 32 años. ¿A alguien le sorprendió el descalabro contra el Paris Saint-Germain? A mí sinceramente no, y es fácil decirlo ahora a toro pasado, pero muchos sabéis de mi escasa ilusión por este mundialito de clubes mucho antes de empezar. Y este partido en concreto con el Paris Saint-Germain lo daba por perdido porque ya en la liguilla, en la Champions, se ganó de auténtico milagro y entonces era un Paris Saint-Germain que estaba con muchas dudas, pero ahora estamos con un equipo que es el flamante campeón de Europa, un equipo que está crecido, sin fisuras, y enfrente está un Atlético de Madrid que, como os decía al inicio, desde que perdió el Leganés en la jornada 20, la primera de la segunda vuelta, cuando se había proclamado campeón de invierno con 44 puntos, desde entonces no ha levantado cabeza, no ha sido el mismo equipo. En la segunda vuelta apenas ha sacado 32 puntos, que es una puntuación raspada de Europa League. Y todo el mundo ha podido ver cómo el equipo se ha venido abajo, cómo hacían falta fichajes como el Comer, empezando por Griezmann, que ha pegado un bajón del que no se ha recuperado y al que este Mundial no le viene nada bien, porque lo mejor que le vendría al francés es poderse ir de vacaciones y cargar las pilas para la próxima temporada. De Paul también es la sombra de lo que era. Lenormand no ha vuelto a ser el jugador de las primeras jornadas desde que tuvo aquella conmoción, y conmocionados parecen estar muchos de los jugadores de este Atlético de Madrid. Y por esta situación se hacía más que nunca necesaria la llegada de un revulsivo, como era Alex Baena. Y sigo manteniendo tranquilos que Alex Baena va a fichar, está todo acordado, no entiendo sinceramente por qué no ha viajado y por qué no se ha cerrado antes del Mundial de Estados Unidos, pero era muy necesaria su incorporación, ya no solo de cara al aficionado que está pidiendo fichajes, sino para ese propio vestuario que le generaría una nueva ilusión el que llegara un futbolista con galones, un futbolista con madera de líder, que pudiera motivar también a los de alrededor y que sirviera como revulsivo para afrontar con nuevos aires el reto del Mundial. Pero la realidad es que no ha venido y la diferencia entre el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid pues quedó muy clara sobre el césped. Y se puede hablar de que es cierto de que todo salió en contra, de que el arbitraje fue más que dudoso, de ese gol anulado a Julián Álvarez por la faltita a Coque, pero una vez más nos encontramos contra una primera parte lamentable en la que el Atlético de Madrid no compareció. Y la verdad que este comportamiento en los planteamientos del Cholo Simeone pues es ya excesivamente sangrante. Y además del gol anulado y del árbitro, pues muchos podrán hablar de la que tuvo Griezmann, que tiró al centro y justo en el contragolpe llegó el 2-0, o del gol clarísimo que falla Sorloth, pero si no se ponen excusas, viendo la realidad, viendo los números, hubo un 75% de posesión del Paris Saint-Germain por apenas un 25% del Atleti y 11 tiros a puerta entre los tres palos del conjunto francés por uno solo del Atlético de Madrid. El tiro de Griezmann fue el único disparo a puerta que hizo el Atleti, quitando el gol anulado. Y esto es lo que hay, y con esto me parece que ese sueño que hizo público el Cholo Simeone, que lo verbalizó en la entrevista con DAZN, la foto de que lo que le falta es ganar la Champions, pues me temo que va a seguir siendo un quiero y no puedo para el Atlético de Madrid. Y después de este partido, ahora todos se empeñan en señalar a Javi Galán, que a mí personalmente me parece un buen lateral, y ahora todos se han dado cuenta de que hay que fichar un lateral izquierdo. Aunque también me parece que hay que estar ahí para defender teniendo enfrente a Hakimi, a Joao Neves y a Doué.
Y para el lateral izquierdo, los nombres que está filtrando el club me parece que no son la mejor opción, teniendo en cuenta que de lo que se está hablando es de rejuvenecer una plantilla a la que claramente le faltan piernas, le falta intensidad, le falta velocidad y le falta músculo. Y los nombres que os adelantaba al principio son los de Robertson, el lateral izquierdo del Liverpool, que tiene 31 años, y el de Lucas Digne, lateral francés del Aston Villa, que en julio cumple 32 tacos. El nombre de Robertson no lo ha dado un cualquiera, lo ha dado ni más ni menos que Fabrizio Romano, el periodista italiano, que como sabéis está muy bien informado en materia de fichajes, y lo que argumenta es que está ya en su último año de contrato Robertson y que el Liverpool está barajando la opción de fichar a un lateral izquierdo muy joven, de 21 añitos, como es el húngaro Milos Kerkez. 21 añitos, estos sí saben fichar. El caso es que estando en último año de contrato y con esa posibilidad de la llegada de Kerkez, que le supondría un rival bastante duro en la pugna por la titularidad, se habla de que Robertson podría querer negociar una salida con el Liverpool y que le dejaran marcharse gratis o a un bajo coste. Y claro, esa palabra gratis, como bien sabéis, pues vuelve locos a los directivos del Atlético de Madrid. Y estamos hablando de un jugador con una grandísima trayectoria en el Liverpool, 8 temporadas siendo el titular en el lateral izquierdo, de calidad contrastada, pero como digo ya, de 31 años, que vendría un poco de vuelta al Atlético de Madrid, que no sé cuántas temporadas buenas le pueden quedar, y además un futbolista escocés que ha rendido muy bien en la Premier, pero que habría que ver cómo se adapta a la Liga Española. Y el segundo nombre sí que me convence todavía menos, estamos hablando del francés Lucas Digne, que este cumple ya los 32 años en el mes de julio. A muchos os sonará porque estuvo en el Barça entre 2016 y 2018, pero para los que no os suene, pues tampoco es raro, porque apenas jugó, ya que estaba, lógicamente, a la sombra de Jordi Alba. Después del Barça se fue a la Premier, estuvo 4 temporadas en el Everton y ahora lleva también 4 años en el Aston Villa. También le queda solo un año de contrato, termina en 2026 y también se habla de que el Villa está pensando reforzar el lateral izquierdo y que entonces a Lucas Digne pues le podría seducir el emprender una nueva aventura fuera del equipo inglés. Digne, que es actualmente internacional con la selección francesa, se turna en la titularidad en el lateral izquierdo, precisamente con un viejo conocido como Lucas Hernández, pero como digo, con 32 años, estando ya de vuelta, no sé si sería el mejor refuerzo y ante estas opciones no sé si sería casi preferible traer al hermano de Lucas, a Theo Hernández, del que os hablé la semana pasada, que como os dije, el agente lo ofreció y mucho al Atlético de Madrid, aunque en este caso sí el club se ha apresurado a públicamente desmentirlo y decir que no hay interés en Theo Hernández y que no va a fichar por el Atlético de Madrid. Así que así están las cosas. El Atlético de Madrid que se está jugando el pase a los octavos de final, que puede ni siquiera clasificarse, no pasar la primera fase, como ya os pronostiqué. La noche del jueves al viernes juega contra Seattle y en principio se jugaría la clasificación contra Botafogo el próximo lunes. Y si me preguntáis, como os dije la semana pasada, esa posibilidad de que en la ventana de fichajes del 27 de junio al 3 de julio pudiera venir Alex Baena, pues sinceramente, visto lo visto, yo ahora mismo os diría que no, que creo que el Atlético de Madrid al final no va a llevar a nadie a Estados Unidos, porque de hecho lo que transmiten desde el club es que no hay prisa, que no quieren apresurarse con los fichajes, pero me parece a mí que esta inacción en los despachos, si lo que quieren es mantener la calma, no tener prisa, quizá lo que mejor le vendría al Atlético de Madrid es que le eliminaran de este mundialito, que los futbolistas se vayan de vacaciones e intentar hacer una buena pretemporada e iniciar con fuerza el nuevo año. Y hasta aquí mi último vídeo. Como siempre, pedíos que le deis a me gusta, que ayuda, ya lo sabéis, a que el vídeo vaya para arriba y YouTube lo posicione mejor y lo recomiende mucho más. Y también pedíos, por favor, que os suscribáis, que es gratis, es solo un clic y me ayudáis a que nos sigamos acercando a los 10.000 suscriptores. Y como siempre, lo más importante, quiero saber vuestra opinión, quiero leer vuestros comentarios. ¿Qué os parece la inacción en los despachos? Que no hayan traído a nadie para el Mundial y que parezca que a corto plazo no lo van a hacer.
En cuanto a los nombres que están sonando ahora, Robertson, Digne, ¿qué opináis de ellos? ¿A quién ficharíais vosotros para el lateral izquierdo? Y además de Alex Baena, que debería llegar cuanto antes, ¿qué otros fichajes creéis imprescindibles para reforzar la plantilla de este Atlético de Madrid? Quiero leer todos vuestros comentarios y nos vemos en futuros vídeos. Chao.